nosotros es un gusto poderla saludar nuevamente a usted y por supuesto a los invitados que el día de hoy la acompañan en Terraza. Sebastián, nosotros nuevamente entonces nos vemos aquí en Derecho en la Terraza. Hola Marisol, buenas noches nuevamente y muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Sebastián, vamos a darle continuidad al tema pues que veníamos abordando desde la semana pasada. En esta oportunidad vamos a hablar de los bienes muebles. Recordémosle entonces un poquito a todos nuestros televidentes y seguidores qué es, cómo se come ese tema. Claro que sí, Marisol. La semana pasada estuvimos hablando de la posesión de los bienes inmuebles y el tiempo de prescripción y hoy, gracias a la invitación de usted, vamos a hablar de la posesión y la prescripción de los bienes muebles, que son los bienes que se pueden mover como su nombre lo indica. Sebastián, hace 8 días entonces hablábamos de esos bienes inmuebles que tienen un proceso de 5, 10 años. En esta oportunidad cambia entonces cuando vamos a hablar de los bienes muebles. ¿Cómo es esa modificación pues ahí en el proceso? Claro que sí. Ya hablamos del tiempo de prescripción, es distinta. Para los bienes muebles, cuando la prescripción es de forma irregular, como nos lo dice el artículo 25, 28 del Código Civil, ¿cierto? Estaríamos hablando de una prescripción de 5 años. Cuando la posesión es irregular. Y estaríamos hablando de una prescripción de 3 años cuando la posesión es de forma regular, con lo mismo que traía los bienes inmuebles, que cuando es regular se tiene un justo título y cuando es irregular no se tiene ningún título, pero en este caso de bienes muebles. Sebastián, ¿a qué entidad o a qué persona podemos solicitar entonces este proceso? ¿Qué formas hay de yo poder agilizar o abordar este tema de la posesión de los bienes muebles e inmuebles también? Claro que sí. Para los bienes muebles es una obligación que se haga por medio de abogado, ¿cierto? Es decir, si usted tiene en posesión un carro, ¿cierto? O los enseres todos completos de una casa y tienen un valor determinado, lo puedes hacer o es la obligación hacerlo por medio de un abogado en esa demanda o en ese proceso de declaración de pertenencia. Cuando estamos hablando de bienes inmuebles, ya podemos hablar de que también las entidades públicas, ¿cierto?, pueden colaborar con eso. Entonces decimos, cuando son bienes inmuebles, en la zona rural, podemos acudir a la alcaldía, ¿cierto? Y ya la alcaldía tiene un convenio o suscribirá convenios con la Agencia Nacional de Tierras para que a estas personas de la zona rural, ¿cierto? Solamente la zona rural puedan adelantar un proceso especial por medio de la Agencia Nacional de Tierras. Que solamente es la Agencia Nacional de Tierras trata el tema de las zonas rurales, nada que ver con las zonas urbanas. Exacto, nada que ver con la zona urbana. Entonces, por ejemplo, decimos, yo tengo una posesión de un bien inmueble y ya tengo el tiempo, ¿cierto? Los 10 años, porque es de manera irregular, pero no quiero acudir a un abogado, pero queda por fuera de la zona urbana, te puedes acercar a la alcaldía de tu municipio o a la alcaldía de Ciudad Bolívar, ¿cierto? ¿Y qué sucederá? Ahí te ayudarán con el proceso. Pero cuando esa posesión de bienes inmuebles es dentro de la zona urbana, obligatoriamente tiene que hacer con un abogado, ¿cierto? Por medio de ese proceso ordinario declarativo de pertenencia, porque la Agencia Nacional de Tierras no se mete, digámoslo así de manera coloquial, en los asuntos urbanos, sino solamente rurales. Todo ese proceso que se debe realizar con un abogado corre por cuenta de la persona que está solicitando entonces el proceso. Ahí no hay ninguna institución que entre pues como con algún subsidio o ayudarlo. Marisol, lo dice muy bien, corre por cuenta de la persona que está solicitando que se le declare el derecho que tiene por haber poseído el bien durante el tiempo determinado. Correrá, ya mirará, ¿cierto? Eso se lo contamos a la comunidad, ya mirará cómo negocia esa persona con su abogado. ¿Y cuánto puede costar un proceso de estos más o menos? Eso también es dependiendo lógicamente del abogado, pero en un promedio, ¿cuánto podría estar costando? Marisol, eso tiene que ser dependiendo del bien, ¿cierto? Porque los abogados manejamos... O sea, un bien grande, un bien pequeño. Eso, porque los abogados tenemos unas tablas en las cuales basamos los cobros, ¿cierto? Esas tablas se van actualizando cada año, depende del valor del bien, ¿cierto? Es decir, si es un bien que cuesta 20 millones de pesos, entonces sería más económica la presentación de la demanda y el porcentaje que el abogado gane al momento de
ganar el proceso si así sucede, o si estamos hablando ya de un bien que cuesta una cantidad de dinero más alta, entonces estaría hablando de otro dinero para la presentación de la demanda también, y también el porcentaje que se pudiera ganar si la persona así lo desea, o pagarlo todo en dinero. Ya dependería de cómo la persona negocia con su abogado, o si es un abogado que es amigo y le quiere adelantar el trámite gratis, tampoco habría ningún problema. ¿Y estos casos casi siempre se ganan? Por lo general sí. Sí. Hay en ocasiones que no se ganan los procesos porque la persona no tenía el derecho, creyó tenerlo pero no lo tenía, o dijo alguna mentira, o apenas llevaba 9 años y al momento de presentarse la demanda se interrumpe el término de la prescripción, es decir, ahí paran los 9 años y ya diríamos no alcanzó los 10, o lo hizo en 4, no alcanzó los 5 y por eso perdería el proceso. Pero si la persona lleva los 10 años y demuestra que sí tuvo ese ánimo de señor y dueño, que pagó impuestos, lo arregló, le metió la manito, como decimos por ahí, ¿cierto? Sí. Lo más seguro es que gane el proceso. Tiene todo el derecho entonces de quedarse con la propiedad. Bueno, Sebastián, retomando un poco el tema de la Agencia Nacional de Tierras, cuando este proceso se solicita por una institución pública, ¿se puede entonces tardar un poco más? Puede que sí. Puede que se tarde un poco más o puede que se tarde menos según el volumen, ¿cierto? Porque en ocasiones decimos que las alcaldías o las administraciones municipales que tienen este convenio con la Agencia Nacional hacen el tema en volumen. No todas las administraciones tienen este convenio. No todas la tienen, o sea, porque se tiene que hacer un enlace con la Agencia Nacional de Tierras, la dependencia que hay en Medellín, suscribir un convenio interadministrativo de colaboración y comenzar con el proceso, ¿cierto? En muchas ocasiones decimos, no, en Ciudad Bolívar, pongamos como ejemplo Bolívar, pero no estamos diciendo que sea así hoy, sí. ¿Cierto? Se tienen 5 predios, si uno les lleva 5 predios a la Agencia Nacional, pues la Agencia Nacional dice, esto es rápido, pero en ocasiones hay alcaldías que llevan 100, 200 o 300 predios, porque la Agencia Nacional de Tierras no exige una extensión, sino que exige que las personas tengan ese derecho y que tengan una unidad agrícola de producción para poder entregarles esto a las personas. ¿Y esas situaciones se pueden presentar de manera más común, de pronto en subregiones, en departamentos donde ha sido un poco más golpeado por la violencia? Sí, claro, hay subregiones, por ejemplo, tomémoslo acá, la subregión del Urabá tiene mucho de este problema, el Bajo Cauca también, pero acá digamos lo que en el suroeste también se presenta mucho, no por ser tan golpeados con la violencia, sino por la forma irregular de vender los bienes. O sea, la costumbre de nosotros como paisas, venderle a un amigo, venderle a mi primo, venderle pues como a la familia o a un conocido. Exacto, fincas muy grandes, entonces la persona dice, yo le voy a vender este pedacito a tal persona, se lo vende, pero no lo legalizan, ¿cierto? Entonces al no legalizarlo, esta persona, si es rural, puede acudir a la administración, a hacer el proceso con la persona que asesore este tema y esa persona le colaborará. Sebastián, y desde su experiencia como abogado, ¿qué tal estamos en cuanto a ese tema aquí en el municipio de Ciudad Bolívar? ¿Es tan común, no es tan común, se presenta? Sí, es muy común. Es muy común acá que se presente. Bastante común el tema de la posesión, tanto en la zona urbana como en la zona rural, muy común. Y este programa muy pertinente porque así las personas van a tener una visión más amplia de lo que tienen y van a saber ya hacia dónde dirigirse. Sebastián, y aquí en el municipio de Ciudad Bolívar, puntualmente y ya para finalizar, ¿se tiene ese convenio con la Agencia Nacional de Tierras? Marisol, tengo para decirte que en la administración pasada se tenía y en esta administración ya se está gestionando ese contrato de colaboración con la Agencia Nacional de Tierras para poder adelantar el proceso. Son contratos demorados que se demoran, pero las intenciones es tenerlas hasta donde tengo conocimiento. ¿Se está trabajando entonces en la propuesta, en este proyecto? Claro que sí, es una administración muy responsable en ese tema. Bueno, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Son temas, como usted lo acaba de mencionar, muy comunes, muy importantes, que se ven en muchos municipios. Y bueno, pues usted nos aclara aquí el panorama y por supuesto yo sé que allá hay muchos televidentes, muchos seguidores, que ya algunas dudas entonces les quedaron como más claras, se les despejó un poco más el panorama. Claro que sí, Marisol, muchas gracias por la invitación y espero acompañarlos de nuevo acá. Bueno, quiero invitar a todos nuestros televidentes para que a través de nuestras redes sociales nos comenten qué tema les gustaría que abordemos, también nos dejen sugerencias acerca de los temas que hemos abordado y así podamos en este espacio entonces solucionar dudas, aclarar temas que de pronto son muy comunes y que ustedes tienen pues dudas acerca de ello. Ya saben entonces que estamos en redes, en YouTube estamos como Apacible en vivo y en Facebook como Apacible TV, Canal 4. Sandra, continúe usted con más de este tema tan importante que están abordando en Terraza.